Es más que obvio que gran parte de los seres humanos somos complejos, es decir, no somos ni buenos ni malos. Sin embargo, a lo largo de la historia, por beneficio político, de entretenimiento o simplemente por dañar la reputación, muchas figuras famosas fueron tachadas de villanos por la opinión pública, donde sus historias merecen una revisión. Hola, damas y caballeros. Me llamo Unda y les presentaré 7 casos famosos que la historia simplificó demasiado y llegaron a categorizar exageradamente como villanos. Para contextualizarnos sobre este caso, necesitamos hablar de Martin Luther King Jr., al cual nos referiremos únicamente como Martin. Fue un activista político estadounidense que realizó varias campañas en contra del racismo de aquella época. Hablamos de un personaje históricamente venerado por su bondad. Para poner un ejemplo, en una ocasión una mujer con problemas mentales intentó asesinarlo. Posteriormente Martin diría que no guardaba rencor hacia ella y pidió que recibiera tratamiento psiquiátrico en lugar de una condena. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Dueño del famoso discurso de Yo tengo un sueño, donde reflejaba su deseo por tener una sociedad en justicia e igualdad, e inclusive recibió el Premio Nobel de la Paz en 1964. Únicamente fue criticado por oponerse a la guerra de Vietnam, pues él consideraba que los recursos del país tendrían que ir a causas que consideraba más importantes como la pobreza o la igualdad. En fin, como vimos, este personaje fue increíblemente admirado por tener una imagen de ser buena persona, y es obvio que alguien que contraste con sus ideales sea considerado como malo. Ahora es cuando entra Malcolm X, y para la gente que no lo conozca, seguramente debe pensar lo mismo que la mayoría, que X en un nombre es algo extraño, pero Malcolm cambió su nombre pues consideraba que el que se lo impusieron de pequeño era con intenciones de desaparecer sus raíces africanas. De pequeño Malcolm quiso ser abogado, sin embargo un maestro lo desanimó y cuestionó por ser negro. Después de eso, Malcolm abandonaría la escuela. A sus 23 años fue condenado por robo y tuvo una condena de aproximadamente 8 años, donde empezó a estudiar y aprender sobre la nación del Islam, que en ese momento defendía el separatismo racial, un fuerte nacionalismo negro y supremacía negra. Sí, lo sé, esto parece muy radical, y cuando algo suena peligroso usualmente trae consigo mala fama. Ahora bien, como vimos antes, Martin destacó principalmente por ser pacifista, donde se podría decir que tenía la idea de poner la otra mejilla. Sin embargo, Malcolm no estaba de acuerdo con esto, pues él no descartaba la idea del uso de la violencia en caso de que exista represión y o agresiones por parte de los blancos. Más tarde Malcolm se separaría del Islam, lo que lo llevaría a recibir constantes amenazas de muerte, y comenzaría varios proyectos para la igualdad racial. Mantuvo contacto con posturas y figuras políticas internacionales como Fidel Castro, y organizaciones a favor de Palestina. Finalmente fue asesinado antes de dar un discurso en 1965. Ahora bien, hasta este punto su historia fue, y es usualmente contada. Sin embargo, casi siempre se omite su cambio de mentalidad a lo largo del tiempo, volviéndose mucho menos radical y teniendo inclusive un acercamiento con Martin. Como vimos anteriormente, el llevarse y relacionarse con personajes controversiales dentro de los Estados Unidos lo hizo posicionarse en el ojo del FBI, y siendo mencionado usualmente como un radical que incitaba al odio. Como pudimos apreciar, se dio a conocer el lado más controversial de él, pero no el cambio posterior de sus ideas radicales. En general es un personaje que comenzó de una forma algo polémica y que fue volviéndose un activista mucho más centrado, un lado que no es muy mencionado. Napoleón Bonaparte fue un emperador francés, que durante la Revolución Francesa se benefició del caos revolucionario y ascendió al poder después, dirigiendo y planeando estrategias exitosas a lo largo de este periodo. Hasta sus últimas derrotas, que fueron Leipzig y Waterloo, Napoleón fue promoviendo el Código de Napoleón, que fue clave para la estabilidad social pero sobre todo política en Francia.
El también llamado Código Napoleónico consolidó y fortaleció principios tales como igualdad ante la ley, la libertad de culto, a fin de privilegios y contribuir a la modernización legal, entre muchas otras cosas. Porque fue considerado como villano en la historia. Para empezar por su fama de líder autoritario, pues se apoyaba en la propaganda y la censura para el control social, tampoco apoyaba el debate parlamentario ni el sufragio universal, es decir, limitó la democracia y centralizó el poder. Pero sin lugar a dudas su idea más polémica fue ser seguidor de la meritocracia, que la gente con más méritos y reconocimientos deben tener el lugar más alto en la sociedad. Ahora, si bien es criticado por su autoritarismo y las guerras lideradas en Europa, se tiene que considerar que el Código Napoleón ayudó a la igualdad en Francia. Sí, es el Código Civil. Tampoco era un autoritario total, pues se rodeaba de expertos, capacitados, y de la gente más inteligente de la época como los matemáticos Laplace o Gaspar Monge. Aquí también es de destacar que promovió la sistematización del saber y la educación. Creas o no en la meritocracia, esto no implica ser un villano. Sin embargo, a lo largo de la historia, se ha visto que el relacionar una problemática social con tener ideas categorizadas como extremas, te hace ser polémico. También fue condenado por varios sectores religiosos, al abogar por la libertad religiosa como mencioné antes, y, asimismo como le pasó a los judíos. Estas instituciones lo tacharon de villano, por así decirlo. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Con este segmento se presenta al físico Robert Oppenheimer, quien fue el que dirigió el laboratorio Los Álamos y estuvo a cargo del proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial. Para darles un contexto, nos situamos en el año 1942, cuando fue reclutado para dirigir estos proyectos en plena guerra. Obviamente alguien que lideró la creación del arma más devastadora de la humanidad pasaría a la historia como un villano, tomando como referencia la frase del principio, la cual fue obtenida de un texto sagrado hindú llamado Bhagavad Gita. Es de considerar que a pesar de que estuvo a cargo de proyectos tan importantes como estos, los estadounidenses no confiaban en él, pues pensaban que tenía nexos comunistas, lo que lo llevó a desaparecer del reconocimiento durante un tiempo, es decir, estaba en un limbo moral, cuestionado desde ambas partes de la historia. Pero vamos a lo principal, que es el hecho de que Alemania estaba avanzando en su proyecto nuclear a pasos agigantados de la mano del físico Werner Heisenberg. Estados Unidos y los aliados tenían miedo a que Alemania consiga las bombas y necesitaba acelerar los pasos. También hay algo muy importante que toca destacar, y es que Oppenheimer se opuso a la creación de las bombas de hidrógeno, lo que unido a su fama de supuesto comunista, lo puso en la mira aún más, y siendo excluido de los reconocimientos al final de la guerra, al pensar en él como un traidor entre comillas. En 1954 perdió su autorización de seguridad, lo que dañó mucho más su reputación. Como vimos, Oppenheimer nunca tuvo un momento para una redención justa tal y como se lo merecía. Vamos con un caso especial, pues este, a diferencia del resto, sí podría considerarse amenaza por algunos gobiernos, pero tampoco lo peor de lo peor, pues esto depende de la filosofía de cada persona. Wikileaks es un medio de comunicación que mostró información altamente confidencial donde se expuso prácticas poco éticas de gobiernos y empresas. Podemos destacar, como por ejemplo, que la CIA, según los documentos publicados por Wikileaks, desarrolla herramientas de ciberinteligencia que tienen la capacidad de intervenir algunos aparatos electrónicos para usarlos como micrófonos. También que, una vez intervenidos los aparatos electrónicos, pueden acceder a mensajes de WhatsApp, Telegram o Signal antes o después de ser cifrados. También abusos del ejército estadounidense en Irak, entre tantas otras. Algunos medios tradicionales colaboraron con Wikileaks como The Guardian, The New York Times, El País, etc.
En fin, Assange fue el fundador de Wikileaks, lo que lo trajo muchos problemas, enfrentando investigaciones y cargos principalmente en Estados Unidos, pero desde 2012 hasta 2019 se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres. Luego de que el presidente de en aquel entonces Lenín Moreno lo expulsara del asilo al traer problemas internacionales, fue finalmente arrestado por las autoridades de Reino Unido tras perder el asilo, donde estuvo un tiempo preso. En 2024, tras llegar a un acuerdo con Estados Unidos, su situación judicial cambió y actualmente vive en su natal Australia con su familia. Ok, aquí usualmente la gente dramatiza este caso para llamar la atención y crear una novela. Un punto positivo de Julian Assange es revelar violaciones contra la privacidad, un punto negativo es quebrantar leyes y poner en riesgo la seguridad. El debate se centró en si Wikileaks es medio periodístico o poca responsabilidad por la falta de filtros. A mi criterio, el sentir que cualquier momento te pueden espiar no es para nada bonito, pero tampoco siento que soy el protagonista. Aún así, la violación a la privacidad es un tema que sin duda generaría posturas bastante interesantes. Cabe destacar que tal vez en Estados Unidos el tema sea aún más delicado, con más espionaje y por ende más peligroso. Sin embargo, en países de Latinoamérica, esto no es una problemática que la sociedad considera prioritaria. Imaginen estar en un reino en crisis, no tener suficiente harina para preparar alimentos e ir a reclamar a la reina, y que ella te responda si no tienen pan, que coman pasteles. Lo sé, sonará muy antipático, sin embargo no todo es lo que parece. María Antonieta de Austria fue una princesa y posteriormente reina de Francia desde 1774 hasta 1792, justo en estos años estaba empezando la Revolución Francesa. Para ponernos en contexto, hay escasez de comida e inestabilidad social y se necesita buscar un culpable. María Antonieta fue casada muy joven, cuando apenas tenía 16 años y sumado a que tuvo una crianza de bastantes lujos, forjaría una personalidad algo excéntrica y controvertida. Todos sabemos que este tipo de crianzas crean una personalidad algo peculiar, que pronto vamos a volver a hablar de esto. Retomando el tema, María Antonieta se casó con Luis XVI de Francia, quien era muy tímido, lo que contrastaba un poco con la personalidad de María Antonieta. Es importante hablar de esto, pues indirectamente ocasionó que ella se escapara en ciertas ocasiones a jugar con varias de sus amigas, rodeada de dulces, vestidos y diversión. El problema es que mientras el pueblo estaba en crisis, se requería buscar a un chivo expiatorio o alguien a quien echarle la culpa, por lo que todo cayó en María Antonieta, sin contar el infame caso de la Affaire du Collier, en el cual se la culpó de haber gastado en un collar increíblemente costoso, hecho que fue totalmente falso y se hizo para dañar su reputación. La muy famosa frase "si no tienen pan, que coman pasteles" no tiene evidencia de haber sido real, y muchos historiadores la tacharon como falsa. Con el avance de la revolución, María Antonieta intentó involucrarse de forma más activa en asuntos políticos, aconsejando al rey y buscando preservar la monarquía. Sin embargo, estas acciones llegaron tarde y fueron percibidas con desconfianza, reforzando una imagen negativa que ya estaba instalada en la opinión pública. Finalmente fue capturada junto a su familia y un tiempo después de que su esposo haya sido ejecutado en la guillotina, María Antonieta tendría el mismo destino. Es obvio que María Antonieta no era perfecta, pero la mala fama que le fue atribuida en esos momentos fue tan grande que es totalmente injusto calificarla como villana. Lo peor es que, no sé si recuerdan la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, representaron a María Antonieta con esa imagen tan infame, simbolizando supuestamente el fin de la monarquía, pero exponiendo esto, que ni para el liberal más liberal tiene sentido. Aquí voy a hacer un poquito de trampa, si bien Justin Bieber nunca fue un villano como tal, es de reconocerse que durante una época fue el adolescente más odiado del mundo. Y en verdad fue tanto el odio injustificado hacia este personaje que al pobre lo dejaron secuelas. Es cierto que tiene o tenía conductas bastante tóxicas, tales como escupir a sus fans, usar la fuerza al sentir que invadieron su espacio personal, tener conductas algo cuestionables con su esposa, What up, Jay? What's up, Justin? Good morning, Justin.
o estar en arresto por conducir en estado de ebriedad, acciones que si bien no son buenas, tampoco lo convierten en un villano. No es por defenderlo, ni mucho menos justificar sus acciones que evidentemente no están bien, pero consideremos el infierno que vivió de pequeño desde que empezó su fama, pues apenas a los 15 años ya era el adolescente más famoso del mundo, y eso de la fama no es fácil de manejar ni siquiera por un adulto. Solo imagina que tienes 15 años, ni siquiera eres totalmente maduro y de la noche a la mañana todo el mundo está hablando de ti. Cabe destacar algo importante, y es que a pesar de que Justin estuvo en contacto cercano con el rapero Puff Daddy, o Diddy durante mucho tiempo, quien no tiene la mejor de las famas, el equipo de Justin ha aclarado que él no fue ninguna de sus víctimas, así que tampoco es correcto echarle más sazón al chisme. Pero claro que posiblemente sí sufrió abusos, aunque no por parte de Diddy, y tuvo el coraje de criticar la industria implícitamente en el video de Johnny. Tal y como el caso anterior de María Antonieta, cuando alguien está expuesto a un estilo de vida poco usual desde pequeño, hace que sufra un daño psicológico, lo que en el futuro repercutirá en sus acciones. Sin lugar a duda, la fama de malo, o mejor dicho ser tan odiado, fue exagerado. La palabra maquiavélico es asociada a algo malo, manipulación y tiranía. Pero ¿de dónde vienen estas asimilaciones? Pues todo parte del famoso libro llamado El Príncipe, del filósofo político Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, mejor conocido como Nicolás Maquiavelo. El libro fue dedicado a Lorenzo de Medici, que fue un gobernador de Florencia en Italia. Este libro fue escrito en un cambio de poderes en Florencia, mientras Maquiavelo fue considerado traidor y fue sentenciado a exilio forzoso en su finca de San Casiano, donde se dedicó a leer varios textos históricos sobre reinos e imperios. Durante este tiempo recopiló varias observaciones que había tenido, y lo plasmó en su libro para dedicarlo a Lorenzo. Dichas observaciones se consideran formas de gobernar y control social para que no hayan problemas, rebeliones ni crisis, donde se habla del control usando la fuerza y la manipulación. Por ejemplo, una frase famosa del libro dice: "Es mucho más seguro ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas". Esto a simple vista y de manera superficial puede ser erróneamente interpretado como un manual de manipulación. Pero siempre se olvida que el libro es descriptivo, como dije antes, únicamente con observaciones que tuvo Maquiavelo. Describir cómo funciona el poder no tiene nada que ver con cómo debería funcionar moralmente. Ahora, algo importante que cabe destacar es que Maquiavelo tiene otros textos, como por ejemplo discursos sobre la primera década de Tito Livio, donde aboga por los gobiernos republicanos y critica la tiranía, es decir, El Príncipe solo entra en un contexto político específico, no es su filosofía completa. Y por último, ¿recuerdan el caso de Napoleón, donde varios sectores religiosos lo desprestigiaron por estar a favor de la libertad de culto? Aquí pasa lo mismo. Maquiavelo, al criticar la iglesia, se llevó varias críticas y desprestigio a lo largo de la historia. Maquiavelo fue arrestado, exiliado y cayó en desgracia política por no idealizar el poder y por ser sincero sobre la naturaleza humana. A mi parecer, el ser radicales y exagerar con respecto a una opinión contraria es algo errado, y se tendría que analizar a profundidad la historia de ambos lados para poder tener una opinión bien formada, pero no sé qué opinan ustedes. En fin, espero que les haya gustado. No olviden ver mis otros videos, darle like, suscribirse y activar la campanita. Señoras y señores, nos vemos en el siguiente video. Boa noite.